Hola, Mipeldopianos. ¡Oli! Por fin. Por fin. Podemos enseñar este Por Silk. fin. Qué ganas de jugarlo, ¿no? Porque ya lo habíamos jugado, pero de Sí. poder enseñaroslo a vosotros ya de una vez. Sí, lo tenemos desde DAO, lo sabéis. Para los que no, pues dejamos por aquí la tarjetita para que veáis la entrevista que hicimos con Benjamín y con el creador del juego. Lo tenemos desde entonces, pero bueno, como se alarga un poco la salida a tiendas, pues lo hemos tenido que aguardar aquí en la estantería un tiempito. Pero que ya lo podéis encontrar, así que todo el mundo a comprarlo a la de ya. Así que Silk, un juego de Luis Ranedo, ilustrado Por Rock Spinet. por Rock Spinet y de la editorial Debbie, ¿de acuerdo? Eso es, de 2 a 4 jugadores, más de 10 añitos y unos 45 minutos. Vamos a ver cómo se juega y luego, por supuesto, tenemos nuestra opinión. Bueno, chicos, vamos a ver cómo se juega a este Silk. Vamos a empezar, como siempre, primero por la preparación. Como veis, aquí a la izquierda tenemos el tablero de puntuación y colocaremos el contador de puntuación de cada uno de los jugadores. Por aquí debajo tenéis el tablero de acciones y la cueva donde llevaremos nuestras orugas heridas, ¿de acuerdo? Luego tenemos por aquí una puntuación especial que iremos consiguiendo durante la partida, 10 vallas, los dados y luego cada jugador va a recibir 4 cabañas, el mipel del perro y el mipel del pastor y todas sus orugas, ¿de acuerdo? Lo único que me queda por explicar es la preparación del tablero de juego. Va a estar formada por 20 losetas, en este caso porque es una partida para 2 jugadores, ¿de acuerdo? 4 filas y 5 columnas. Vamos a coger 19 losetas de forma aleatoria más la loseta del Okami. Las vamos a barajear bien y vamos a colocarla de forma aleatoria. Después colocaremos el Okami en la loseta correspondiente y seguimos con la preparación. Cada jugador va a tener que empezar a colocar cosas aquí. ¿Cómo vamos a empezar a colocarlas? Dependiendo del jugador inicial, que se decide tirando los dados. Un jugador tirará los dados, mira qué tirada más buena, 12, y luego el otro jugador, que son 8. En ese momento el que más puntuación ha sacado, digamos que es el morado, empieza a colocar sus orugas en el tablero. Vamos a empezar siempre poniendo orugas en pasto reseco, en los pastos amarillos, ¿de acuerdo? Y el jugador inicial colocará 2 orugas. La puede colocar 2 sobre el mismo tipo de pasto o puede colocar una en cada una de ellos. Luego le tocará al siguiente jugador que hará exactamente lo mismo. Pues colocará 2 orugas en el pasto que le interese, siempre empezando por los resecos o colocando uno en un pasto diferente. Vamos a ir haciendo esto por turnos, en el caso de 2 jugadores, entre uno y otro, hasta que los jugadores hayan colocado 7 de sus orugas. En este caso vamos a seguir y vamos a tener en cuenta una cosa muy importante, y es que, por ejemplo, aquí no podría volver a colocar 2 orugas porque el máximo de orugas que caben por pasto son 3. Entonces, en este caso, podría colocar ahí el tercero y el siguiente pues lo podría colocar aquí. Le volvería a tocar al morado y volvería a colocar sus 2 orugas, que las colocará aquí. Luego el verde y así hasta que ambos jugadores tengan 7 orugas en el tablero. Si en algún momento durante la preparación en esta fase no hay suficientes pastos resecos para colocar todas las orugas, pues pasaríamos a colocarlos en pastos normales, ¿de acuerdo? Después de esto, el siguiente jugador, el último que ha colocado la oruga, su séptima oruga, va a colocar también por orden las piezas y los mipel especiales, que son en este caso estos 3. Empezaría el jugador verde, porque ha sido el último en colocar la oruga, y colocaría el mipel que le interese en una de las zonas, teniendo en cuenta las siguientes restricciones. En la loseta del Okami no puede entrar nadie, en la de las orugas, en este caso en la preparación no, luego veremos cómo funciona. Entonces digamos que el perro, por ejemplo, lo coloca aquí. Luego iríamos nosotros con la casita que la vamos a colocar, por ejemplo, aquí. Luego iría otra vez el verde, por aquí, luego el morado, por aquí. Y a la hora de colocar la segunda casa, y eso ya nos vale para el futuro, tiene que estar a 2 de distancia. Es decir, esto no lo podría colocar aquí, pero sí aquí. Y por último, pues el jugador que era previamente el inicial colocará su pasto, ¿de acuerdo? Así podemos dar comienzo a la partida. Vista la preparación, vamos a ver en profundidad cómo se juega a este Silk. Es muy sencillo, empezando por el jugador inicial, que digamos que es el morado. Lo que va a hacer es coger y lanzar los dados. Como veis, nos salen 2 resultados y tenemos que gastar estos resultados según nuestra tabla de acciones. En este caso tendríamos un 5 y un 6.
que sería 5 alimentar y 6 mover al Okami. Pero tenemos la opción de gastar puntos de seda, que como veis empezamos en 5, para cambiar esos dados. En mi caso, pues digamos que lo dejo así y tengo 5. Pues alimento, lo coloco en la tabla de acciones y alimento una zona de juego que a mí me interese y que tenga orugas. Da igual que tenga la mayoría o no. En este caso, digamos que voy a comer con estas orugas. Son 3 orugas. Este pasto vale 1 punto, pues 3 por 1, 3. Me subiré 3 puntitos y estas orugas las tengo que mandar a una localización donde tengan cabida. Es decir, aquí no puedo moverlos porque está el Okami, aquí no puedo moverlos porque está el perro. Y aquí en diagonal no se puede, así que la única variante que tengo es moverme hacia aquí, porque si las saco por el tablero, las orugas volverían a mi mano. Después daremos la vuelta a la loseta para indicar pues, que es un pasto yermo y luego gastaría mi siguiente acción, que mi siguiente acción es esta de aquí, que por ejemplo es la del 6, mueva el Okami. El Okami se mueve igual que todas las demás piezas, siempre de forma ortogonal, pero en este caso el Okami sí que lo puedo mover hacia la izquierda y aparecería por la localización de la derecha, ¿de acuerdo? Y se quedaría ahí. Ya he gastado en mis 2 acciones, le tocaría el turno al siguiente jugador que haría lo mismo. Tiraría y le sale esto, que es un 4 y un 6. Pues por ejemplo el 6 lo vuelve a mover porque es el verde y le interesa venirse para acá para intentar destrozarme esas orugas. La otra acción que nos queda por ver es la del 4, que en este caso es la acción de construir una de nuestras casitas. Pues lo colocaríamos aquí y haríamos la construcción. Tened en cuenta que este turno es el turno del jugador verde. ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque este jugador es el que tiene que realizar la construcción y siempre tiene que estar de forma colindante al meeple en la que se encuentra el pastor. Entonces, en este caso, lo tiene un poco complicado porque siempre hay que dejar 2 de distancia a la hora de colocarlo respectivo a otra casa, sea tuya o de otro jugador. En este caso tenemos diferencia de 2, en este caso tendríamos diferencia de 2 y podría hacer de colocarlo aquí. O ya explico la forma en la que tenemos que gastar puntos. Podemos gastar tantos puntos de seda como nos interese para cambiar el resultado del dado. En este caso estoy en un 4, pues digamos que quiero poner una alimentación, ¿vale? Pues lo subiría a 5, lo que me hace es bajarme un puntito y en ese momento pues el jugador verde decidiría esto de aquí, lo daría la vuelta como lo hemos visto, movería las orugas, son 3 orugas por 1 punto, pues se subiría 3 punticos, ¿de acuerdo? Hay una cosa que me he saltado y es muy importante, y siempre al inicio del turno de cada uno de los jugadores vamos a coger una oruga, y lo vamos a colocar en una casilla en la que tengamos para completar o de forma adyacente, ¿de acuerdo? Sea donde sea. Luego sería la fase de tirar dados, miraríamos el resultado y le pasaría el turno al siguiente jugador. Vamos a ver las diferentes acciones. Por uno podemos colocar una oruga, aparte de la que colocamos al inicio del turno, pues sería simplemente colocar una oruga. La segunda es mover al pastor o al Okami, que de forma ortogonal lo vamos a mover como ya hemos visto, teniendo en cuenta que también pueden, como el Okami, salirse del tablero y aparecer por el otro lado. El número 3 es construir una valla que siempre la vamos a tener que construir a partir de nuestra casita. El 4, como hemos visto, es construir una casa. El 5 es alimentarnos del pasto en el que estamos. Y el 6 es mover el Okami. Lo más interesante de este juego, y hay que tener muy claro, es que el Okami, a ver dónde está, el pastor y el perro actúan a modo de piedra, papel o tijera. ¿Qué quiere decir? Que el perro mueve al Okami. Es decir, si están así y yo muevo al perro, decido a dónde muevo al Okami. Y de igual manera, el Okami moverá al pastor y el pastor mueve al perro. De cualquiera de las maneras, cuando uno de estos meeple entran en una loseta con orugas, esas orugas se tienen que mover, ¿vale? Repito, el pastor echa al perro, el perro echa al Okami y el Okami echaría al pastor. Es muy importante esta parte y este mecanismo del juego, ¿de acuerdo? Y iríamos jugando así turnos. Antes de pasar al final de partida, tengo que deciros estas losetas de aquí, las conseguiremos y nos la puntuaremos en el momento que la adquiramos. ¿Qué vamos a puntuar?
Esta de aquí nos indica que cuando un jugador se quede sin orugas en su zona de juego, en su reserva, se llevará esta loseta y nos sumaremos los puntos correspondientes. Esta de aquí, que son 5 puntitos, es cuando un jugador ha colocado todas sus casitas. Esta de aquí arriba es cuando un jugador es capaz de cercar una zona de 3 losetas. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo como que es tal que así. Ahí, ahí y ahí. ¿Vale? Cuando lo tiene, se lleva esa loseta. Y esta última es cuando un jugador es capaz de poner 5 muros de forma continua. En este caso, nos llevaríamos las dos a la vez, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer? Ir jugando turnos, como ya hemos visto, colocando orugas, lanzando dados y realizando las acciones correspondientes, turno a turno cada uno de los jugadores, hasta llegar al final de la partida. El final de la partida puede desembocar de 3 maneras diferentes. Una de las formas de que acabe la partida es que todos los muros, todas las vallas, se agoten, ¿de acuerdo? Y estén todas puestas por la zona de juego. En ese momento se acaba la ronda y se pasa a hacer el contagio final. La segunda manera de acabar la partida va a depender de la puntuación. Como veis aquí, en una partida de 2 jugadores, que en nuestro caso, cuando uno de los jugadores llegue a 30 puntos, se acabará la ronda y pasaremos al contagio final. En partidas a 3 jugadores son 40 y en partidas a 4 jugadores serán 50 puntos. Y la otra forma de finalizar la partida es que cuando todos los pastos estén agotados, es decir, estén por el lado de pasto yermo, ¿de acuerdo? En ese momento también se acabaría la ronda y pasaríamos al contagio final. El contagio final es muy sencillito. Esto lo vamos a sumar dentro de la propia partida, dentro de la propia fase, y luego vamos a tener que contar los puntos que tenemos aparte, que van de la siguiente manera. Vamos a tener en cuenta 3 tipos de contagio para sumarlo a nuestra puntuación final. El primero de ellos es el tema de los cercados que ya hemos visto. El dueño de un cercado es aquel que tiene más casitas en contacto con las vallas o con los muros de ese cercado. En este caso sería el jugador verde quien se llevaría esto de aquí. Y tendríamos que realizar la multiplicación de tantas losetas que haya por el número de casitas o criaderos que tengamos. En este caso es muy sencillo, serían 3 losetas por un criadero, pues se llevaría 3 puntos de victoria. ¿De acuerdo? Si tuviesen más criaderos, pues se haría la multiplicación de igual manera. La segunda cosa que vamos a tener en cuenta es las orugas que haya comido o haya asesinado, matado, como queráis decirlo, el okami, que según las vaya asesinando o se vaya alimentando de ellas, irán colocadas aquí. En este caso, vamos a hacer un punto negativo por cada oruga que haya. Pues el verde, vamos a ponerle un par de ellas, tiene 3, pues le restaríamos 3. Y el jugador morado tiene 4, pues le restaríamos 4. Y por último, si no se han dado la vuelta a todas las losetas, vamos a contar los puntos que nos quedan en mesa. Es decir, como si hubiésemos hecho la acción de alimentar. Vamos a ir fase loseta por loseta viéndolo. En este caso, pues tenemos 3 orugas moradas, que como veis tiene una puntuación de 2, pues 2 por 3, 6. Pues lo sumaríamos. Iríamos por aquí y el verde tiene 3 orugas en una loseta de 3, pues 3 por 3, 9, pues le sumaríamos lo correspondiente. Iríamos mirando todas y cada una de las losetas. Al final de la partida, el que más puntos tenga será el vencedor. Bueno, pues ya nos habéis escuchado muchas veces hablar de él, os hemos hablado en mi jugador del mes, os hemos hablado en el propio DAO, en la entrevista con Luis y con David Desbrí. Y bueno, es que le teníamos muchas ganas. Muchas ganas. Luis Ranedo se podría decir que es amigo nuestro. Sí. Le hemos dado mucha caña siempre. Y seguimos dándole caña. Es su primer juego, creo que sale a un nivel muy alto dentro de los juegos de mesa. Funciona muy bien el juego. Es cierto que quizá el juego puede ganar un poquito más a 3-4 jugadores por el tema de la interacción, pero realmente a 2 funciona perfectamente. Pero es mucho más rápida la partida. Mucho más rápido, enseguida sí. que te quieres dar cuenta, estás ya finiquitando los puntos. Así que destacar del juego el mecanismo de piedra, papel y tijera entre el okami, el perrete y el pastor me parece muy bueno. La calidad de los componentes es increíble, el arte es brutalítica. Y qué más decir, caja pequeña encima, es que lo tiene todo. Y para torpes como yo, pues a hincar codos y... Sí, porque hay... Y a ver cómo... Esta mecánica de piedra, papel, tijera que decía Napier... No es que me cueste verla, la verdad es que sé quién mueve a quién, pero luego veo el juego
y quiero mover algo que es imposible. Entonces, realmente me hace pensar mucho y un juego que debería ser ligerito para mí se me hace un poco casi estratégico. Un punto a favor que tiene este juego, que es lo que estás diciendo tú, es que creo que es muy buen introductorio para la gente no jugona, aparte con la estética y la calidad de componentes, es un plus para que la gente se pueda enganchar. Pero las personas que podemos llegar a ser un poquito más jugonas, le encontraremos esa vuelta de tuerca, esa chichilla que digo yo, para poder disfrutar del juego. Así que es un juego que yo recomiendo que esté en todas y cada una de las ludotecas. Además, introductorio también para toma de decisiones, ese gasto de seda, para cambiar un poquito más si prefieres otra acción, pero muy básico. Entonces, para introductorio está guay, pero para jugones también nos va a sentar a más de uno a la mesa. Así que nada más, chavales, os dejamos redes por aquí, que os suscribáis, ¿no? Sí, que tenemos una campaña de Patreon abierta, que como siempre estará la tarjetita ahí encima y en la... ¿no está? Y en la cajita de descripción, que tenéis todas nuestras redes, todos nuestros datos y demás, nos podéis encontrar en cualquier sitio. Que eso, que nos podéis seguir en todas las redes. Además, en la plataforma Sogoz estamos intentando hacer directo todos los jueves. Lo vamos intercambiando, y a veces que la mayoría de veces van a ser partidas, pero bueno, otras será directamente hablando con vosotros, los últimos co-funding, que nos sigáis en cada una de ellas para que no os perdáis nada. ¿De acuerdo? Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo de Mipeltopía. Hasta luego.